Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho entre libros. Hoy os traigo mis recomendaciones de libros para leer este verano. Esta es una entrada que todos los años voy repitiendo, que sé que os es muy útil porque eso es lo que me decís en vuestros comentarios, y os voy a traer, igual que el año pasado, 25 libros, que se dice prontito. Tienen una particularidad, todos ellos los he leído yo, y además son libros que se han publicado entre el verano del año pasado y este. Sé que se van a quedar algunos que deberían estar seguramente aquí, porque acaban de salir en junio, y no me ha dado tiempo a leerlos para poderlos traer aquí. Si hubieran salido en su momento, pues seguramente estaríamos hablando también del libro de Lorenzo Silva, El mal de Corcira, de Nena, de La Nena, de Carmen Mola. Estoy terminando de leer El beso del ángel Andrés Pascual, que seguro que estaría. El enigma de la habitación 622, de Joel Dicker, que seguro que estaría, pero bueno, aunque no estén aquí, seguro que en mi selección de novelas a final de año pueden estar presentes. Voy a dividirlo en 4 grandes bloques. Empezaré por novela negra, seguiré por novela histórica, por thriller y al final un cajón desastre, que yo diré varios, pero vamos, narrativa actual, para que nos entendamos. Aunque la narrativa actual nos puede llevar a novelas que son de hace unos cuantos años, pero publicadas ahora. Así que, al ataque. Fernando Benzo, Nunca fuimos héroes. Una novela que me ha sorprendido mucho porque trata el tema de la lucha contra la banda de ETA. Y está narrada sin ningún tipo de tapujos desde el punto de vista de la policía, de aquellos que están siguiendo a ETA. Está narrado desde la actualidad por alguien que fue un comisario en la lucha contra ETA, que ya está retirado, pero que al reaparecer por Madrid, uno de esos etarras a los que nunca consiguieron detener, le encargan que averigüe qué hace, qué pretende, de qué va la cosa. Y esto le lleva a recordar todo ese pasado de lucha contra ETA. Muy bueno, aparte de por el tema, porque está muy bien narrado, es una novela negra, aunque no lo parezca, negra. César Pérez Gellida, Todo lo peor. Esta para mí fue la mejor novela negra del año pasado, del 2019, y con ella se completa Todo lo mejor, ambas ambientadas en el muro de Berlín, en la época de la Stasi, de la plena Guerra Fría. Pues eso, novela negra, están averiguando una serie de crímenes que han tenido lugar contra gente gay, gente homosexual. Eso no existía, no podía existir en los países del este. Y además, todo ello mezclado con una historia de amor. A mí soy fan de Gellida, esta novela está muy bien. La danza de los tulipanes, de Ivonne Martín. Esta es la novela con la que yo he conocido a este autor, pero no es su primera novela, aunque sí podríamos decir que es la primera novela de una serie. Los puristas pueden decir que es que hay 4 novelas anteriores, sí, pero la gran protagonista de ellas ya aquí se limita a hacer un cameo y tenemos una protagonista nueva a partir de la cual se va a encauzar nuevamente la serie. El momento ideal para unirse a ella los que no conocéis a este autor. La historia: una mujer que muere arrollada por un tren, estaba atada a las vías, ha sido retransmitido en directo por internet y además el maquinista era su marido. Y además llevaba un tulipán rojo con ella. Muy buena novela, de verdad. Dócil, de Aro Sainz de la Mata. Esta es la tercera novela de la serie de Milo Malard. A mí me ha gustado mucho. No había leído las anteriores,
Aquí ellos mismos te lo cuentan, que hay una evolución de este personaje, que hasta ya parece casi amable, o tiene momentos de amabilidad, debe ser un superborde, es muy inteligente, y aquí lo que va a tener lugar es un duelo psicológico entre él y un hombre que no se sabe si es víctima de un asesinato múltiple del que ha salido ileso, o es el culpable de dicho asesinato. Un duelo que a mí me ha encantado, muy buena novela. De hecho, me animaré a leer algunos anteriores de este autor. La cara norte del corazón, de Dolores Redondo. Esta es la precuela de la trilogía de Baztán. Vuelve la inspectora Amaya Salazar, lo que pasa es que no vuelve a una historia en la actualidad, no, algo de su pasado. No solamente desde cuando era pequeña y se perdió en el bosque, que también, sino que nos lleva a la época en que ella estuvo estudiando con el FBI. Y eso nos trasladará a Nueva Orleans en pleno huracán. Vamos, que en Baztán llueve mucho, pero la que cayó con el huracán Katrina fue fino. Y ella interviniendo en la resolución de un caso de un asesino múltiple. Y retomaremos y así conoceremos a ese personaje del FBI que tanto ha influido en su vida. Jordi Llobregat, No hay luz bajo la nieve. Este es el autor de El secreto de Vesalio, que ahora vuelve con una novela que probablemente tenga continuación, que nos lleva a esas montañas del norte y también a un poco nos lleva también al pasado, a una historia que, aunque estamos hablando de la actualidad, pero tiene una unión con una historia que arrancó en la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos huían por los pasos de los Pirineos del exterminio nazi. El cielo de tus días, de Greta Alonso. Este es el debut de una autora que yo espero que nos dé muchas más alegrías, porque a mí este libro me ha encantado. Es un libro narrado a dos voces por sus protagonistas, un hombre y una mujer. Ambos trabajan en la policía y la historia nos va a llevar a un caso, en teoría, resuelto de hace 15 años, de una joven que murió asesinada. En prisión está su supuesto asesino, pero hay pruebas que parecen demostrar que posiblemente él no fuera el asesino. Dos personajes, condenados a amarse y odiarse, que nos mantendrán en vilo, porque él conocía a la víctima, y lo que nos mantendrá en duda hasta el final es hasta qué punto él estuvo o no implicado en esa muerte. Me ha encantado, una gran novela negra. Cambiamos de género, nos pasamos ahora a la novela histórica, un género de mucho peso, aunque no todas pesan tanto como esta novela de Santiago Posteguillo. Y Julia retó a los dioses. Que conste que esta no es de sus novelas con más páginas, las tiene bastante más largas. Es la continuación de Yo Julia, con la que ganó el premio Planeta en el 2018. Y si difícil es llegar, que es lo que vimos en Yo Julia, mucho más difícil es mantenerse. Y más cuando los dioses romanos no paran de mandarla una prueba detrás de otra para que caiga. ¿Por qué? Pues porque hay algunos dioses romanos que eso de que ella no fuera de origen romano, eso de que intentara introducir algún nuevo dios en Roma, como que no. La lucha de una mujer que llegó a emperatriz cuando la mujer en Roma era poco más que un florero. Muy adornadito, pero un florero. Fierro, de Francisco Narla, nos narra la historia de un personaje conocido como Fierro, en esa España a punto de llegar a las Navas de Tolosa, la batalla, un fragmento de la batalla es el final de este libro, de esos hombres que vivían en la frontera, una frontera que cambiaba de bando, que estaba permanentemente en guerra, con racias de uno y otro lado, esos personajes que se movían allí, y este hombre es lo que llamaban un atajador, de tomar atajos, o no, a lo mejor el camino era más largo, lo que llevaban era a las tropas por aquellos puntos débiles del frente adversario, que no es poco.
un papel muy importante, no eran los grandes guerreros, pero su papel era fundamental para la victoria. Me ha encantado esta novela. Arturo Pérez Reverte, Sidi. Y si la anterior era amena, esta es entretenidísima. Un Arturo Pérez Reverte aquí, ¡bah!, lanzado para contarnos las aventuras del Sidi, del Cid campeador. No cuenta toda la vida del Cid, no da para tanto, sino desde que fue desterrado hasta su estancia con el rey moro de Zaragoza, esa estancia que tuvo allí con ellos. Impresionante cómo nos cuenta esa Edad Media, donde las banderas, en fin, eran muy relativas. Los moros eran los moros, los cristianos, pero contra los cristianos luchaban cristianos y contra los moros luchaban moros, o cristianos al lado de moros según quién, y moros al lado de cristianos según qué otro rey. Un follón. A fin de cuentas, todo lo que hacían era luchar por su supervivencia. La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes. Un libro que a fecha, hoy, de grabar este vídeo, a mediados de junio, sigue siendo número 1 en ventas. Y es que esta es una novela muy conseguida, como todas las de esta serie de episodios de Una guerra interminable, escritos por Almudena Grandes, que en este caso nos va a llevar a Cienpozuelos, al psiquiátrico de Cienpozuelos, con una historia real, la de una madre que mató a su hija, y en ese sanatorio de Cienpozuelos, además, están narrando el uso, por primera vez, de medicinas para tratar a los enfermos. Una historia que aborda muy bien esa primera etapa de la posguerra española, de sus miserias, y que nos toca también muy bien el tema de los psiquiátricos. A mí me ha gustado mucho. El paseo de los canadienses, de Amelia Noguera, también nos cuenta un hecho real que, por cierto, aparece de pasada. La madre de Frankenstein, como fue la huida de Málaga a Almería por un camino estrecho, por un lado el acantilado y el mar, por otro lado la montaña, y en esa encerrona los civiles que huían de la toma de Málaga por las tropas nacionales fueron acribillados, iba a decir por tierra, mar y aire, no, desde el mar con los barcos y desde el aire con los aviones. Contada a múltiples voces por los protagonistas de esta historia, que no deja de ser la historia de dos niñas, de su amistad por encima de clases sociales. En una época en que las clases sociales, el rico era el rico, el pobre era el pobre. Y los ricos buscaban una cosa y los pobres buscaban la contraria. Por eso la guerra civil. El heredero, de Rafael Tarradas Bultó. Es otro libro sobre la guerra civil. He dicho otro. Este es distinto. Además, como veis, es un buen volumen. Y está tratada desde el punto de vista de dos familias burguesas, catalanas, y de cómo se las apañaron para sobrevivir y dónde lucharon, cómo lucharon en la guerra civil. Múltiples escenarios, no solamente Barcelona, también Madrid, también San Sebastián, Teruel. Teruel existe en este libro y tiene una parte importante de la historia de este libro. Muy entretenido. La red de Alice, de Kate Quinn. Y de la Guerra Civil Española nos pasamos a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Porque ahí es donde transcurre durante la Primera Guerra Mundial y a finales de la Segunda Guerra Mundial esta historia. Es una novela que va de espías, de esas primeras espías, porque esta es una historia protagonizada básicamente por mujeres que componían esta red de Alice, que espiaba a favor de franceses e ingleses en su lucha contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Una historia que acabó aparentemente con una traición que años después, a partir de la intervención de otro personaje que no tenía nada que ver con aquello, nos permitirá conocer la verdad de aquella historia. Si os gusta este tipo de novelas, espías que tienen la guerra mundial, está muy bien, ¿eh? La segunda expedición, de Adam Pitorello. Esta fue la ganadora del 8º premio de novela histórica Ciudad de Úbeda, una novela que nos va a llevar a la conquista de América.
a esos españoles que allí lucharon a través de un personaje que por circunstancias de honor, vamos, que le pillaron con las manos en la masa y tuvo ahí un duelo y hay honor ya de por medio y quiere encargárselo, entonces pues embarca a esta expedición para ir a la isla de Yucatán, que era además la puerta de entrada al Imperio Mexicano. Una novela de aventuras, de capa y espada. Esa espada, la espada ropera, que es una espada más corta, que escondían debajo entre sus ropas y la llevaban encima para luchar y para pelear. Y ahora algo que en verano suele ser muy importante, es algo que se lee mucho, como son los thrillers. Y no he traído aquí algunos de esos thrillers que sí, que gustan mucho de leer, como por ejemplo Alguien a quien conoces, de Sari La Pena, y alguno más, porque sí, están entretenidos, esos libros que llaman piscineros y tal, pero he preferido traerlos de los que tienen un poquito más enjundia, de los que te atrapan, pero tienen mucha más categoría. Como por ejemplo, Juan Gómez Jurado con Loba Negra. Loba Negra, que es la continuación de Reina Roja. Es, iba a decir bestseller, olvidemos esa palabra. Esa novela que arrasó el año pasado en ventas en España. Loba Negra ha seguido sus pasos y, si no pasa nada, a la vuelta del verano, octubre, noviembre, tendremos la continuación de estas dos novelas. Acción pura y dura, apoyada en dos personajes muy bien dibujados y unas características que le dan empaque a la novela. Novela con humor, con mucho toque de humor. No deja de ser Juan Gómez Jurado. Y los que no lo conocéis, estáis tardando mucho. Eso sí, antes de Loba Negra tenéis que leer Reina Roja, sí o sí. Tierra, de Eloy Moreno. Thriller. Bueno, no tiene características de thriller, un ritmo rapidísimo, capítulos de 1, 2, 3 páginas, no todos, pero sí muy cortos, pero es más que un thriller. Por momentos parece una novela de fantasía, aunque tampoco lo es. Por momentos tiene toques de ciencia ficción. Hay un viaje a Marte, pero no es ciencia ficción como tal la novela, o no la podemos englobar ese género. En fin, de todo un poquito y además un canto a la tierra, a defender la tierra. A mí es una novela que en pleno momento de pandemia, que fue cuando yo la leí, cuando era incapaz de engancharme a ningún libro porque no podía, o sea, mi cabeza se iba a otras cosas, todos sabemos aquel, ese principio fue muy duro, pues es una novela que me entró otra vez y me permitió leer y cambiar el chip. Bueno, o sea, que la podéis leer muy bien. ¿Que tiene y que no es perfecta? No, no lo es. ¿Que tiene aspectos criticables? Seguramente, pero oye, eso de dejarte llevar por una novela que te entretiene como te entretiene esta, ojalá todas las novelas fueran de ese estilo. Los solitarios, de Álvaro Arbina. La define como un thriller, por eso la he puesto en este capítulo, porque novela negra exactamente tampoco es. Pero yo diría más bien que es una novela que, teniendo elementos de novela negra, elementos de thriller, es sobre todo una novela de misterio. No hay más que ver cómo ella misma se compara a través de la trama con 10 negritos, la novela de Agatha Christie. No tienen nada que ver, salvo un punto más o menos común. 10 negritos, sabéis la historia de unos invitados a una casa, en una isla, aislados del continente, y uno a uno van muriendo todos hasta que no queda ninguno. Pues esta es la historia de una serie de gente que no se conoce entre sí, que llega a una casa perdida en un último rincón del mundo, lejos de la civilización, prácticamente incomunicados, hay que llegar en la avioneta, y además tiene una tormenta de nieve y de allí no se puede mover nadie, y tiempo después, cuando llegan a aquella cabaña, se encuentran con que todos están muertos. Por eso digo que tiene un toque a Agatha Christie. Una novela de personajes. Y para ser un thriller el ritmo es lento. Yo no lo critico, solamente digo que si esperáis un thriller veloz como por ejemplo es el de Juan Gómez Jurado, Loba Negra que cité antes, no, esto es otra historia. Aquí los personajes son muchos personajes y a cada uno de ellos tiene su historia y se nos cuenta su historia. Antonio Garrido, El jardín de los enigmas. Pues esto en parte es un thriller, porque lo es. En parte es una novela histórica,
también lo es, porque se nos va a llevar a Londres de 1850, de ahí que en cierto aspecto tenga muchos toques de novela gótica, de novela victoriana, pero al final no es tampoco exactamente ninguna de esas cosas. Todo metido en un saco, pues vale. Pues es un thriller muy entretenido, de un hombre que casi se lo llevan por delante, es un investigador privado, y que llega investigando quién le quiere matar a una floristería en la que encuentra cómo el lenguaje de las flores, de los ramos que se fabricaban, según qué tipo de flores y cómo se fueran esas flores y demás, transmitían una serie de mensajes secretos que pueden estar poniendo en peligro a la Gran Bretaña. Y vámonos ahora a ese grupo mixto, lo que hay de todo un poco, que denominamos como narrativa actual. El mapa de los efectos, de Ana Merino. Esta es la novela ganadora del Premio Nadal de este año. Una novela con la que yo he disfrutado mucho, una novela relativamente corta, como veis la portada es preciosa, y una novela coral porque son muchos los protagonistas, por no decir que todos son protagonistas, de cada uno de ellos se nos va contando su historia. Hay momentos en que parecen relatos cortos, sueltos, aunque tengan una hilazón. La hilazón es el pueblo, que al final es el gran protagonista de esta historia cargada de afectos, de sentimientos y de un espíritu de rodéate de buena gente y te irá bien en la vida. El chico de las bobinas, de Pérez Cervantes. La he puesto en este grupo, pero muy bien podríamos hablar de ella como una novela negra, porque sí, arrancamos de un asesinato que ve un niño pequeño, un chico que cumple 13 años, que es el encargado de aportar su pequeña ayuda a su madre, que está sola con él porque el padre desapareció, se supone que está en el maquis, llevando bobines de cine en cine, corriendo con su bicicleta. Pero al mismo tiempo es una novela histórica, porque nos retrata esos años después de la guerra civil en Barcelona. Una guerra que acabó con vencedores y vencidos. A mí me ha gustado mucho esta novela. Y en ella encontraréis uno de los malos malísimos del 2020, El inspector Valiente. Seguiré tus pasos, de Care Santos. Es sorprendente cómo esta mujer consigue un ritmo narrativo muy impresionante, a pesar de que no deja de ser una novela de personajes, todas las de ellas lo son, y además te atrapan teniendo en cuenta que los dos personajes protagonistas de esta novela, tanto Reina, con una personalidad que a los que habéis tenido una mala jefa seguro que en algunos momentos os acordáis de ella, o de su padre, que en fin, que es un poquito de... que no terminas de empatizar con ellos, y sin embargo te atrapas a una historia que es la continuación y fin de lo que era una biología que comenzó con todo el bien y todo el mal. Sí, la autora decidió hacer dos libros que además los puede leer independientemente. Esta historia la puedes leer perfectamente sin haber leído la anterior. Y digo menos mal porque si no nos hubiéramos ido a 1000 páginas. Y esto se lee perfecto. Muy buena novela. Los testamentos, de Margaret Atwood. Los que pensabais que con La criada ya se había acabado la historia, no. Y no porque HBO en su serie haya inventado lo que pasó entre medias, no. Esto está contándonos a partir de aquella historia lo que ocurrió. Y está contada ya no desde el punto de vista de la criada, sino de una niña que ya nació con este régimen de nulidad para la mujer. Está narrado por la tía, una tía, que como sabéis, si conocéis la historia del cuento de la criada, eran aquellas que adoctrinaban a las nuevas generaciones o intentaban traer al redil a la fuerza a las anteriores, a las que todavía conocían otro mundo. Y además está narrada por una chica del otro lado de la frontera, la que vive en libertad y no puede entender ese mundo. La chica salvaje. La chica salvaje está en casa de mi hija Teresa. Bueno, pongo la foto y ya está. Esta es una historia con la que rematé el año 2019 y que me ha encantado. La historia de una niña en medio de las marismas, Estados Unidos, y que uno a uno se van yendo todos de la casa y ella se queda
sola. Y a pesar de ello, sobrevivirá. Una historia de superación, de amor a los libros, sí, tiene de todo. Una novela que te sobrecoge por momentos y que a mí me ha gustado muchísimo. Y en casa de Teresa también está La casa del padre, de Carmele Jayo. Dicen que es la sorpresa literaria del año. Para mí, una auténtica sorpresa porque no conocía a la autora y porque el libro en sí me ha sorprendido. Al hablarnos de las relaciones entre marido y mujer, al hablarnos del feminismo, pero desde un punto de vista muy coherente. Un feminismo que requiere, para seguir adelante, para conseguir esa igualdad, de la defensa de los hombres. De un hombre en blanco. Realmente tiene que presentar la novela y no ha escrito en una línea. Su mujer es la que está en secreto escribiendo y es la que le corrige los escritos a él. Al final él tiene que volver por circunstancias, porque su madre ha tenido un accidente y se ha roto la cadera, a casa del padre, donde se enfrentará con su pasado, con ese padre dominante, el que le enseñó el machismo, el que practicaba el machismo, algo que él no veía y que ahora está viendo. Está viendo que, aunque no haya habido maltrato físico, su madre ha estado dominada, él ha estado dominado por un padre frente al que nunca ha dado la talla. Una novela sobre la relación de hombres y mujeres que merece, desde luego, la pena leer. Y con eso ya están mis 25 recomendaciones para que leas este verano. ¿Que no te quieres perder ninguno de mis vídeos? Pues ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y así nos vemos. ¡Hasta pronto!